Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución creada en la comunidad, señores, para brindarle apoyo a la comunidad y a las comunidades vecinas de Villa González, todo ese entorno urbano rural o suburbano rural. Pero esas familias muy pobres, afectadas por el cáncer, enfermedad catastrófica como es el cáncer, es una sentencia de muerte. Pero encontrar esa mano amiga que esté dispuesta a fortalecer una institución como esta y hacerla viable y útil a las familias es una obra extraordinaria. Hay que apoyar para que ese esfuerzo no se diluya, se fortalezca. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio que ningún ser humano de formación cristiana puede huir a esa obligación moral que tenemos los seres humanos de apoyarnos, de apoyar al prójimo, como es la palabra de Dios. Los salesianos ahí forman esos jóvenes que están en alto riesgo, presas fáciles de la delincuencia, y los forman como ciudadanos útiles al país. Eso tiene un valor extraordinario para este país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, yo estuve viendo hoy unas estadísticas aquí de agricultura, pero en este programa hemos ponderado muy bien a Oliverio Espaillá. Y tal vez no sabe de esto, tal vez no tiene conocimiento concreto de esta información que sirven aquí. El sector agropecuario tuvo un crecimiento interanual de 2.7. Muy bien. Pero refiere Barito Rubén aquí, que es un periodista especializado ya en el área agropecuaria, que Agricultura asegura que la producción agropecuaria del país alcanzó en 2025 uno de los mejores resultados de su historia, con cifras récord en la mayoría de los principales cultivos, cosa que es falsa. En el primer semestre de este año, el sector agropecuario del país experimentó un crecimiento interanual de 2.7%. Con ese nivel de crecimiento,
No se puede hablar de que hemos tenido las cifras más altas en los últimos años. Que eso es una cosa disparatada. La agropecuaria aquí en 2006, a partir del 2005, 2006, hasta el 2009 tuvo un crecimiento enorme. Y además, en el 9 tuvo un crecimiento de 12%, si mal no recuerdo. Es decir, aquí la agricultura tuvo un tiempo, porque se supo que en el 2000-2004 hubo un descalabro de la economía y el sector agropecuario no estaba exento de ese descalabro. No había dólares para impulsar la compra de las materias primas y de los medicamentos de los animales, principalmente las gallinas y cerdos. Y muchas veces hemos tenido que decir a dónde ha caído eso. Entonces, con un crecimiento como tiene tan débil que tiene la agropecuaria, porque ahora en los 6 meses 2.7, cuando hay un espacio para crecer, porque el espacio siempre para producir alimentos está abierto, y para exportar, por ejemplo, los huevos. ¿Por qué ese crecimiento? Nosotros muchas veces hemos dicho aquí, señores, el crecimiento agropecuario es más en la parte pecuaria que en la parte agrícola. Porque la parte pecuaria, cada vez que sube la producción de huevos o de libras de pollo, eso se refleja en el crecimiento del sector. O de libras de cerdo, cuando hay cerdo, de producción nacional, pero el cerdo importado no es producción nacional, aunque te ha abastecido el mercado, igual que el ajo. Son productos importados, pero no voy a decir que eso sean números travestidos, como se dice, llevados allí, porque las importaciones son importaciones, no es producción nacional. Ahora, el crecimiento débil de la agropecuaria lo dice todo. ¿Por qué no bajan el plátano? No baja de 21 y 22 pesos, como hemos dicho, porque falta más plátano. Yo sé que este año va a haber más plátano, porque la gente, los productores nacionales, cuando un producto sube de precio, la gente se dedica a sembrar ese producto porque piensa que se va a mantener los mismos precios. Y después viene la caída. Los huevos, vimos el crecimiento de los huevos porque hay un mercado que es el cubano, parece, y en las islas están comprando una buena cantidad de huevos dominicanos, cosa que nos alegramos que los productores nacionales trasciendan a mercados internacionales. Entonces, bueno, se habló de que en Cuba parece que ya tenían mejores precios en Miami, que podían conseguir precios del huevo norteamericano. Usted oye los cubanos hablando de que ellos le tienen un bloqueo, pero lo que ellos no tienen es cuarto para comprar. Pero en Estados Unidos le venden todo lo que ellos quieran. Y tal vez no le vendan combustible, porque ya es una decisión que ha tomado el Estado, como dicen el jefe del Estado norteamericano, que es el presidente Donald Trump. Pero ese incremento se ve más en el área pecuaria, repito, que en el área agrícola. Es decir, que si vemos ese 2.7 de crecimiento del sector en un semestre, probablemente el crecimiento agrícola sea un 1% de eso y el 1.7 sea del área pecuaria. No quiere decir que no sea un subsector importante, o uno de los más importantes, pero todo el mundo sabe aquí a lo que yo me refiero. La gran producción de alimentos aquí son esos alimentos entre frutas, vegetales, cereales, etcétera, leguminosas, que son las que consume la gran mayoría del pueblo dominicano, los plátanos, las musáceas, cereales, vegetales, frutas, etcétera, etcétera. Bien. Pero Oliverio, que es un hombre serio, he dicho yo, y es un productor, que mande a corregir eso. Y que diga que eso no es verdad. Que agricultura, bien, su producción, ellos tienen el interés de que crezca más y se va a generar política de productiva, etcétera. Que digan todo lo que les dé la gana. Pero si desglosan ese crecimiento, que además es pobre, por lo que acabo de decir,
se va a ver claro que el crecimiento agrícola no es más de un 1%. Y el otro 1.7 se debe al incremento de la producción pecuaria, donde no hay estímulo prácticamente del gobierno, porque esos son áreas que la manejan directamente los propios productores privados. Aquí el área porcina, miren cómo que anda, ya los productores se han convertido en importadores. El área lechera, todo el mundo sabe que la producción nacional es buena, pero hay unas importaciones masivas para cubrir la demanda. Pero tenemos el espacio para producir más y cubrir esa demanda y borrar esas importaciones, pero no lo hacemos, no lo podemos vencer. La producción de pollo y de huevo están en manos de los mismos productores, que son los que manejan la subida o la bajada de la producción de acuerdo a cómo esté la demanda. Entonces a la agricultura que por favor, Oliverio, corrijan eso y déjense de estar de adanistas, que con el adanismo no van a llegar a ningún lado, van a llegar. Digo yo, no sé si tal vez estoy equivocado. Hoy yo vi, o ayer y hoy, en estos días hemos visto los nombres de esos estadios donde se juega el fútbol, que por suerte hoy también la selección española acaba de ganarle a Francia un 2-0, dos goles por 0, a una selección francesa que venía avasallante, avasalló a Titirimundi, como se dice, pero encontró a España, que es una potencia también en fútbol. Y España espera ahora por quien gane el match de mañana entre Inglaterra y Argentina. Muy interesante, el choque si fuera entre Argentina sería el triunfo del iberoamericanismo futbolístico, es decir, la España madre patria y la Argentina, que es la representación nuestra de Iberoamérica, pero al mismo tiempo los argentinos son latinos, la mayoría descendientes de españoles y de los italianos. Entonces, esas dos selecciones podrían enfrentarse mañana. Puede ser la de Inglaterra también, porque es un equipo muy bueno también el de Inglaterra, con un fútbol de calidad mundial que tiene Inglaterra también, pero hay que esperar ese desenlace. Vamos a esperar mañana, que será un juego muy interesante también como el de hoy. Bueno, entonces, ¿qué más? Bueno, viendo los nombres de los estadios, como aquí se habla de hacer estadio, pero que lo haga el estadio para jugar béisbol de primer nivel, así como hizo el Banco de Reserva con la cancha, la Media Naranja, le invirtieron 1.000 millones o más de pesos y han convertido la Media Naranja, el edificio, el Palacio de los Deportes, Travieso Soto, Virgilio Travieso Soto, en una cancha de primer nivel, una arena tipo NBA de los Estados Unidos. Muy bien. Pero esos son fondos públicos, que nosotros hemos dicho que no hay prioridad en el gasto. ¿Por qué? Ahí están las obras complementarias de Monte Grande, esperando, esa región entera esperando ese apoyo. No llega porque no hay dinero. Incluso se eliminan diseños de canales de riego. Oigan qué cosa, que son verdaderas yugulares, son las arterias para el desarrollo y el nivel de vida, que mejora el nivel de vida de esas poblaciones. No hay dinero, pero hay dinero para esto. He visto sectores que piden que República Dominicana debe tener ya un estadio tipo lo de Grandes Ligas. Pues sí, que lo tengan. Pero ¿qué es lo que pasa con los estadios de Grandes Ligas y de la FNL y qué sé yo, y todas esas ligas de fútbol americano, de soccer y qué sé yo? El estadio Mercedes-Benz o un estadio AT&T, Telefónica, el Busch Memorial Stadium, eso es el de los Cardenales de San Luis, de la familia
Ambush o Bush, no sé, que son los dueños de la Budweiser, los dueños de los Cardenales de San Luis. Es decir, en Estados Unidos los estadios son privados. Aquí me parece que sería bonito un Bocovi Stadium. En Santo Domingo, el Bocovi Stadium. Yo le puse ese nombre de Bocovi porque implica 3 familias dominicanas que son muy ricas, se señala, y es gente de inversiones pesadas en este país. Y esa combinación podía ser Bonetti, Corripio y Vicini, el Bocovi Stadium, y que alquilen y que lo usen para fines privados y que los estadios, los equipos de béisbol. Porque el pueblo dominicano deriva beneficios económicos de esas inversiones que hace el Estado ahí. Disfruta del juego, excelente, eso es un aporte, no hay duda, pero todo el mundo quiere que sea el Estado, el pueblo dominicano, que pague para que el sector privado sea los dueños de los equipos y ganen y tengan pingües beneficios, como se señala, de los juegos de béisbol o del alquiler que haya, yo no sé a quién que se le pague el alquiler del estadio cuando se utilizan para otros fines que no son lo del béisbol. Pero yo pienso que el sector privado dominicano que haga inversiones como hacen en los Estados Unidos, el sector privado que invierte en esos estadios, esas arenas, como le llaman ahora. Bueno, pero hay que hablar de un caballero hoy. 24 años, la desaparición física de ese ciudadano ejemplar, como lo define Manuel Fermín, ese doctor de Estado que fue Balaguer. 24 años de la muerte de esa vida franciscana que llevó ese señor durante tantos años de ejercicio del poder delegado allá por la gracia del dictador, y el poder ganado a pulso y dirigido con habilidades, con destreza y a pulso por Joaquín Balaguer, cuando le tocó ser él por él. Y Joaquín Balaguer gobernó este país. Y cuando llegó al poder en el 66, que la gente, lo que pasa, que el que no tiene edad para mirar aquello que era este país después de la Guerra de Abril, y no por la Guerra de Abril. La Guerra de Abril era una consecuencia de los problemas serísimos que ya venían arrastrándose post la muerte de la dictadura de Trujillo. Todo ese desorden, ese caos administrativo, que para esa época sí que había el término democracia o caos. ¡Caos! Eso era lo que había en este país. Pero vino la Guerra de Abril y todo el mundo sabe que eso descompuso el país, y el país entonces sufrió más. El Estado tuvo un resquebrajamiento y Balaguer llegó al poder bajo esas condiciones, con un país quebrado, o mejor dicho, un Estado quebrado, sin recursos y un nivel de vida muy bajo en República Dominicana, mucha pobreza, mucha población rural muy pobre, muy carenciada, gente verdaderamente mendicantes, aquellas peonadas campesinas. Bueno, ese era el país sin agua potable, el país sin energía rural, el país sin caminos rurales, ni siquiera caminos productivos, una mala distribución de la tierra, todo un verdadero caciquismo rural, una baja escolaridad, malos planteles escolares, mala calidad de los docentes y escasos. Solo 2 universidades funcionaban en el país, que era la Universidad Autónoma y la Universidad Católica de Santiago, la Ucamaima. Entonces la República Dominicana estaba en un verdadero atraso en el 66, y todo el mundo sabe el impulso que le dio esos gobiernos de Balaguer.
Pero sabemos que en los gobiernos de Balaguer hubo problemas de represión, de mucha combate entre esas fuerzas que pugnaban por el poder también, principalmente aquellas fuerzas de izquierda radical, y un PRD que entendía también que necesitaba ganar el espacio derrotando o quitando a Balaguer del medio, ni siquiera compitiendo electoralmente, porque hasta hubo 2 abstenciones seguidas en el PRD y no fueron a elecciones, 70 y 74. Entonces, ese gobierno de Balaguer fue muy combatido, pero muy combativo también, indiscutiblemente, y las fuerzas represivas del régimen, bueno, hubo que usar su fuerza porque el monopolio de la fuerza la tiene el Estado. Pero aquí hubo grupos que se consideraron grupos armados y que entendían que la revolución estaba al doblar de la esquina y que había que derrocar a Balaguer, que era ilegal e ilegítimo. Pero el país se dio cuenta que Balaguer era un hombre trabajador y que trabajaba de verdad y comenzó a dar respuesta sobre la base de la austeridad y de la seriedad del propio Balaguer. Entonces el país alcanzó niveles de desarrollo que se aprecian y la gente comenzó a apreciarlo. Pero en medio de aquella turbulencia política y todas esas políticas de insurgencia y de contrainsurgencia, que no era fácil, la lucha ideológica y de Guerra Fría, entonces no se podían valorar los esfuerzos de desarrollo de ese hombre que se llamó Balaguer, Joaquín Balaguer. Hoy, la historia, como se dice, depurando los hechos y juzgándolo en forma desapasionada, tiene que dar un veredicto justiciero. Y ese veredicto justiciero, hoy, cuando ya se han apagado esas iras populares, como hemos dicho otra vez, cuando ya ha pasado esa acción sedante del tiempo, porque el hombre tiene 24 años de muerto, pero cuando murió tenía 8 años que había abandonado el poder. Es decir, ese Joaquín Balaguer ya 32 años fuera del poder. Hace 32 años que salió del poder Joaquín Balaguer. Entonces, hoy hay que medir a aquel señor, que fue una especie de anatema para los críticos, que lo vieron siempre como un anacronismo, y todo aquellas no oposición, sino oprobio oposición a la que fue sometida Joaquín Balaguer. Sabemos que también era una gloria para muchos que lo admiramos a Balaguer. Y lo vimos diríamos, en ese cuadro. Uno lo veían como un anacronismo, otro lo veíamos como un anatema y nosotros lo veíamos como un prócer. O una especie de, no solamente de reformista, sino de un revolucionario moderado. Fue Balaguer, porque sus políticas, principalmente agrarias, fueron dirigidas precisamente a reivindicar una pobreza extrema, una pobreza ya molestosa, una pobreza ancestral en la República Dominicana, y este señor, con su política agraria, pero no la política de quitarle la tierra a Manuel Fermín para entregársela a Maximino Canelo, por ejemplo, no. También hacer la infraestructura y preparar las parcelaciones y aplicar la ley de cuota aparte, pero haciendo el canal de riego y haciendo las obras hidráulicas necesarias para aplicar la ley de cuota aparte y hacer los asentamientos. Como hemos dicho tantas veces aquí, o es lo mismo ir a darle los títulos definitivos a los parceleros de Azua. Ese es el éxito de don Luis Abinader, agrario, dice don Luis. Pero Balaguer no veía el éxito así. Balaguer veía el éxito haciendo todo un complejo hidráulico
que al mismo tiempo hoy todavía sigue dando todos esos buenos resultados desde el punto de vista agrícola, del riego, pero hoy también estas autoridades se vanaglorian, o son sus glorias vanas, mejor dicho, de que administran el Salto de los Toros, que produce 9.3 megavatios de energía cada vez que está ese canal echando agua por ahí, pero ese canal crea esa corriente de impulso de esos dínamos y produce esa electricidad. Con esos dineros se hacen obras en la zona, como está determinado por la ley que rige eso, entonces, o el reglamento que rige esas operaciones, y se echan esos bombos, como diríamos, de adánicos, de que nosotros, no, era aquellas políticas, ese tipo de políticas, no era darle un título definitivo, era darle las herramientas para producir comida y llevar este país a los niveles que hoy se ve de desarrollo. El país de Azua, usted va a Azua, y aquella era la pobre Azua, antes de aquellas obras. Hoy ya no es la pobre Azua, es una Azua que ha avanzado, fábricas y muchas instituciones bancarias y educativas que le dan servicio a la comunidad de Azua y a las regiones aledañas a Azua. Entonces, esas son las diferencias. Y el producto azuano, usted lo ve en los supermercados, esas latas, esos frascos de ketchup y esas latas de vegetales enlatados o de los tomates también, la salsa de tomate, usted la ve, y los jugos. Eso se producen en Azua y Baní. ¿Gracias a qué? A esas obras de desarrollo que dejó ese revolucionario moderado que yo le llamo a Balaguer. Vamos a la pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, así que 24 años, señores, parece el tiempo sigue como, bueno, volando, como se dice en lenguaje coloquial, pero 24 años del fallecimiento del doctor Joaquín Balaguer, todo un doctor de Estado. Y Joaquín Balaguer, su contribución está clara, no solamente en el plano de desarrollo infraestructural, sino institucional. Y organizó este país en lo institucional y diríamos que hasta en lo urbano. Esa es la pura verdad. Y ahí están, los resultados están ahí. Es decir, que Balaguer aquí, aunque fuera visto con todos esos anacronismos, como hemos dicho, de muchos de sus críticos, pero también sus panegiristas, que lo han considerado también todo un ser excepcional, como fue Joaquín Balaguer. Así que
Joaquín Balaguer, que también hay que decir lo siguiente, y me acuerdo que lo puse por aquí, que nada más no fue en lo político y lo urbano y esas cosas y lo institucionado de Balaguer, sino él mismo. Balaguer se preparó, digo yo, a vivir, es decir, organizó su vida para vivir largo tiempo, señores, porque ese caballero murió de 95 años, murió Joaquín Balaguer. Pero fue una vida organizada así, una vida franciscana, como hemos dicho, porque ese señor, como dijo San Francisco de Asís, necesito pocas cosas para vivir. Y de las pocas que necesito muy pocas. Eso era Balaguer, un hombre de vida franciscana, y lo demostró ahí. Le dejó todo al país, su obra, su trabajo, su vida, hasta sus libros. Y yo el día pasado, contemplando ese bosque que está en el jardín botánico, toda esa área boscosa que la preservó Balaguer, incluso donde está la UNFU, miraba ahí desde un quinto piso, que ese edificio, el edificio donde estuvo la oficina del bufete jurídico del licenciado Pelegrín Castillo y Agramonte, que lleva su nombre, la oficina jurídica que es la que maneja el doctor Marino Vinicio Castillo. Entonces en ese edificio que está ahí, un edificio bastante alto, tiene en el piso quinto, está Manuel, mi hijo, que tiene ahí una oficina, su oficina de abogado, y el doctor Castillo, y la familia Castillo, Semán y Castillo Rodríguez, que es el doctor, tienen el sexto piso. Pero yo mirando de ese piso, mirando toda esa área boscosa, que digo yo en mi imaginario popular, ese mismo imaginario popular que veía Balaguer como con su gloria, porque esas masas pobres fue la que llevaron a Balaguer a consagrar a Balaguer, porque le dedicó su vida también a los pobres. Que Balaguer trabajaba para la oligarquía, oiga bien la gente aquí. Lo que pasa es que se necesitaban los oligarcas, porque ¿con quién era que tenían los cuartos para trabajar? Usted iba a entregar un trabajo ¿a quién? Bueno, a Maximino Jiménez. No, mire, don Yanni, don Felipe Vicini, hay que organizar la industria azucarera. Mira, Felipe, usted tiene que encargarse de esas cosas internacionales y ver cómo podemos apoyar a la República Dominicana. Muy bien. Y esa cuota americana, tenemos que cabildear eso. ¿Quiénes? La gente sentada romana, tenemos que protegernos. Pues usted tiene que buscar el capital. ¿Y con quién era que iban a trabajar aquí? Con lo de Baratá. Entonces Balaguer era consciente que había que crear leyes de incentivo a esos magnates que eran los que tenían el dinero y lo que tienen los negocios. Pues a eso es que hay que darle apoyo también, porque ¿con quién es que vamos a trabajar? Entonces esta gente comenzó a trabajar y comenzaron a despegar el país y a apoyar a los empresarios y leyes para estimularlo, excelente. Y así es que se avanza. Pero Balaguer, ¿qué derivó de eso en lo personal? Nada. Entonces yo viendo toda esa arborización preservada por este caballero, y yo me ponía a pensar y decía, pero este bosque, esta área debiera llevar el nombre de Balaguer. Es una pena porque Balaguer viene de ese Trujillato. Y uno sabe, toda esa megalomanía de Trujillo, de que poniéndole nombre a pueblo y a sus hermanos y su mamá y su papá, y bueno, todo eso disparate. Entonces, el nombre de Balaguer no se le puede poner a nada aquí, porque de una vez se asocia con Ciudad Trujillo, que era Trujillo. Pero resulta que ahora los que no construyen, a todo el que encontró una obra hecha por Balaguer, y Balaguer le puso un nombre de patria, ahí llevan los nombres de José Francisco Peña Gómez y de Juan Bocho. Los líderes que no construyeron un parque. Ninguno de los dos, porque no pudieron ejercer. Don Juan, 7 meses. Y Peña Gómez nunca fue presidente.
Es decir, aquí todas las obras y todo lo promovió Balaguer. Después vinieron los gobiernos del PRD, hicieron algunas obritas, pero no le podían ni siquiera complacer con los nombres, porque no tenían obras con que honrar sus nombres. Tenían que quitarle el nombre a otro y ponerle los nombres de sus líderes. Pero Balaguer nunca regateó eso, ni los balagueritas van a regatear eso tampoco. Pero yo viendo ese bosque, todo ese bosque de ahí del Botánico y la UNFO, eso debiera llevar el nombre de Balaguer. Igualmente ese campus de la UNFO, que la UNFO debe ser agradecida de Balaguer también. Ese campus debiera llevar el nombre de Joaquín Balaguer. No solamente por ser el presidente y por ser el hombre que le facilitó los bienes inmuebles a la Universidad Pedro Enrique Ureña desde el poder, sino el hombre que le cedió también su biblioteca a la UNFO. Y al mismo tiempo es un maestro, un profesor, un catedrático fue Balaguer aquí, aunque fue la UAS, pero su trabajo se reflejó en los mismos hombres y mujeres que fundaron la UNFO, que fueron sus alumnos. Es decir, que Balaguer incidía en la UNFO, directa e indirectamente. Por tanto, ese campus debiera llevar el nombre de Balaguer. Y toda esa montería que está ahí, todo ese bosque, por lo menos el bosque, porque ya el Botánico tiene un nombre muy respetable, que eso se respeta, pero solamente me refiero al bosque, toda esa arborización que hay en esa zona, en los jardines, esos jardines del norte, y preservar, aunque sea con el nombre, sencillo nombre, de ese Balaguer medioambientalista o ambientalista que dio pruebas fehacientes de serlo. Y ahí están los resultados todavía de poder nosotros decir que tenemos bosque en este país, preservado, tanto los parques y las áreas protegidas por él, como sus leyes forestales que impidieron la degradación total, más la construcción de esos lagos artificiales que son las presas. Eso es una obra que todavía yo pienso que la acción sedante del tiempo todavía no ha calmado esos furores y la historia tendrá que juzgar esos hechos en forma más, tal vez, más detenidamente, más esperar que esa ira popular esté totalmente aplacada y haya el tiempo para hacer un justiciero juzgamiento de esa obra de Joaquín Balaguer, que repito, el país en lo político, en lo urbano y en lo institucional tiene que agradecer hoy esta democracia mansa de la cual nosotros los dominicanos podemos sentirnos relativamente orgullosos porque sabemos los defectos, pero más que los defectos de la democracia, los defectos de los demócratas. Como decíamos ayer, el señor Temístocles Montá, don Temo, político ya curtido en la oposición y en el poder. No pueden alegar que no le han dado el chance. Pero decía Temo en un artículo que escribió ahí el sábado, que yo tuve el gusto de leer, que las democracias peligran en todos estos países de América Latina y la nuestra peligra por todos estos defectos que tienen el sistema democrático y qué sé yo, y la deuda y una serie de problemas que tenemos que son muy graves. Falta de una buena educación, los servicios malos, mucha deuda, mal gasto, malas reformas, no se hacen las reformas adecuadas. Entonces la democracia peligra. No. Lo que peligran son los entes de esa democracia, porque ustedes, los políticos, son los que han malogrado las democracias o la democracia. Como decía Churchill, que lo repito, es el peor sistema de gobierno en la democracia, con excepción de todos los demás. ¿Cuál es, diríamos, para confirmar ese acierto?
Ayer yo leí un tuit o un X del magistrado Alejandro Vargas, jurista de verdad, juez de altas cortes del Tribunal Constitucional y un juez justo y un juez de verdad, un profesional integérrimo del derecho, el doctor Alejandro Vargas. Y él escribió, refrescándole la mente a estos políticos incoherentes, y esto se lo estoy repitiendo a don Temo, 16 años don Temo tiene la ley de referéndum frenada en el Congreso Nacional. Pero yo no le voy a echar la culpa a este Congreso mediocre que no tiene capacidad de razonamiento ni de pensamiento. Ahí no, ¿a qué le vamos a exigir ahí? Un Congreso que está manejado por muchos, algunos vienen del área de los forajidos, otras vienen de los juegos de azar, la parte lúdica. Ahí hay gente hasta de los sindicatos de camioneros y de guagüeros. Oigan la composición de ese Congreso, que no está en calidad de hacer ninguna reforma, porque miren cómo es que andan apurando las reformas. Mediocre. Y hemos dicho que la mediocridad se nutre de la rapidez. Ustedes verán todo con estos códigos penales y todo y más, ¿quiénes han arreglado este código? Oiga, ¿quién ha confesado el presidente de la República? ¿Quiénes han sido sus asesores? El tigrismo urbano proletario, representado en influencers de las redes, gente que sufre de indigencia léxica y tiene que apelar a todas las malas palabras y todas las vulgaridades y al relajamiento de los valores éticos. Y lo que le hacen es sala y coro a la cortesanía. Esos son los asesores, esas son la gente que recibió el presidente para cambiar en forma acelerada un código penal que ustedes verán todos mañana, igual que como están pasando, porque es que siempre, cuando la mediocridad es lo que se impone, todo tiene que ir a la mediocridad. Esa ley de referéndum, dice Alejandro Vargas, tiene 16 años. Ahora, don Temo, ¿dónde estaban ustedes con esa mayoría que ustedes tenían ahí? ¿Qué hicieron con la ley de referéndum que se aprobó allá en el 10 cuando Leonel Fernández cambió la constitución? Que se hizo una constitución en este país. Y ahí está valorada la constitución, malograda por ustedes mismos, por tus líderes y por todos los gobiernos que vinieron después. Malograron la constitución. Ahora, la ley de referéndum, dice Alejandro Vargas, tiene 16 años. ¿Dónde estaban ustedes con la mayoría? ¿Por qué no la hicieron, la ley de referéndum? Que sí es verdaderamente fortalecer la democracia, pero el problema es que ustedes, los políticos, son los primeros que han dañado o tratan de dañar lo poco que hemos avanzado democráticamente. Institucionalmente vamos degradándonos. ¿Por qué? Porque vienen ustedes y hacen lo que les da la gana. Si aquí hubiera estado la ley de referéndum, ustedes no cambian esa constitución en el 15. No la cambian. Si lo hubieran aprobado la ley, pero no le convenía a ese liderazgo usurpador, ese liderazgo de un deseo inmoderado de poder y de liderazgo en ese partido. No le convenía una ley de referéndum en que el pueblo hubiera dicho, no, mira, no conviene cambiar esa constitución, dejen esa constitución así. Pero no encontraron esa voz de referéndum. ¿Por qué? Porque ustedes no la quisieron aprobar con una mayoría sumarísima y supremacista, si le hubiera dado la gana. Pero no lo hicieron. Ahora esto, ¿qué es lo que le van a exigir? Lo mismo. Ellos no van a hacer nada. Al contrario, lo que están esperando a ver cómo buscan la forma de que ojalá que siga Luis, que cambie Luis de idea y modifique la constitución de nuevo para ver si no podemos colar con un liderazgo que pueda ya vencer a nuestros adversarios. Así que están pensando. Bien, pero vamos a seguir con esta democracia mansa, gracias a Balaguer, que se echó todas esas cananas para sacar a camino un país que estaba todavía, diríamos,
incipiente en la época en que ese señor le tocó enderezar todos estos enpuertos y todas estas desviaciones en las que estaba el pueblo dominicano, con una esperanza de vida de apenas 52 o 54 años, en aquellos años tan hoy vistos tan atrás. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. La verdad que cuando uno ve ahora tantos aspirantes a ser presidentes de la República, señores, por eso hablo de esta democracia mansa. ¿Y por qué hablo de esa democracia mansa? Por todos esos problemas que tuvo que enfrentar ese caballero que llamó Balaguer aquí. Yo me imagino estos líderes de hoy enfrentando los problemas que ese caballero tuvo que enfrentar aquí. Pero ¿por qué tuvo éxito Balaguer gobernando y saliendo a camino de tantas situaciones difíciles que tenía que vencer, tantos obstáculos, tantos valladares, tantos muros y antemurales que tenía que saltar aquel señor? ¿Saben por qué Balaguer tuvo éxito? Porque llegó experimentado al poder. Balaguer llegó como un hombre de Estado al poder y ahí terminó de ser un doctor de Estado, según mi visión, tal vez apologética de mi parte. Y quiero ver a Balaguer como una especie de Dios vivo o de Dios de la calle, cosa que no es así. Pero tenemos que ver esa figura prosérica que va a terminar en la inmortalidad, porque ese nombre va a ser aquí por los siglos de los siglos, va a tener que seguirse mencionando a Balaguer. ¿O acaso no se menciona a Obando, a Nicolás de Obando? Y no se mencionará a Trujillo, va a haber que mencionar. Perdón, y de Lili de Pedro Santana todavía seguimos hablando. Hasta de Buenaventura Báez, que hoy cumple. Dios mío, señores, pero Báez nació un día como hoy, creo que fue 14 de julio. Pero ese hombre tenía tantas similitudes con Balaguer, o Balaguer con él, que yo muchas veces hago algunos cuadros. Por ejemplo, Báez fue ilustrado en Francia. Balaguer tuvo ilustración francesa. Balaguer se cobijó al lado de un dictador. Santana fue el que cobijó a Buenaventura Báez como político y lo hizo presidente. Santana. Es decir, su cuna, quien le metió la cuna fue Santana a Báez, igual que Trujillo a Balaguer. Bien, Báez educado, Balaguer educado, con cultura francesa y europea,
muy bien, los dos. Entonces, una diferencia, económicamente Balaguer era relativamente pobre, Báez era rico, y Báez, por ejemplo, representó a los conservadores, ya desaparecido Santana, Balaguer también. Después de la restauración en 1865, todavía las cenizas humeantes, la sangre húmeda todavía en los campos dominicanos. Ya Báez era presidente de la República. Y aquí, la sangre todavía yo creo que corría por algunas de las cloacas de Gajwe y de Ciudad Nueva. Y Balaguer salió de esas cenizas de la guerra a dirigir el país, igualito que Báez. Fundaron el Partido Rojo. Báez fundó el Partido Rojo. Balaguer fundó el Partido Rojo también. Fíjense las coincidencias de esos dos personajes. Pero además Báez gobernó 5 veces y Balaguer gobernó como 7. Uno tiene que decir cómo, porque ese que tuvo con Trujillo fue una dirección irregular, pero era el presidente, bajo el amparo de esa dictadura. Luego fue presidente del Consejo de Estado y luego presidente del otro Consejo de Estado. Es decir, Balaguer fue 3 veces presidente en ese interín ahí, post-dictadura. Luego vinieron los periodos que tuvo de los 12 años más los 10 años. Es decir, Balaguer fue 8 veces presidente de la República. Báez alcanzó a ser 5 porque no vivió igual que Balaguer tantos años. Yo creo que Báez murió de 70 y pico de años, no recuerdo, pero yo nació en el 12, creo que fue. Sería en el 12 que nació Báez, no recuerdo. Creo que fue en 1812 que nació Báez. Y murió en los años 80 y algo, 1800, no recuerdo exactamente. Pero bien, eso es lo que hay. Bueno, la Junta Central Electoral, por eso es que cualquiera no puede ser presidente, ni siquiera de acroarte. Usted puede ser presidente si usted no tiene la calidad y el talento. Fíjense cómo se raja, vamos a llamarle así, vulgarmente, la presidencia de la Junta Central Electoral. El poderoso empresario de los medios, que es el señor Dani Alcántara, dijo, no, yo voy a publicar mi encuesta, no tengo que ver con Junta Central Electoral, eso no es constitucional, ni voy para adelante. Y la publicó su encuesta. Y la Junta tuvo que aceptar, bien, pues vamos como dijo un periódico hoy, vamos a congelar esto. No procede, porque hay mucha gente que se opone. Y han hecho querella y eso está en el Tribunal Electoral, vamos mejor a esperar. Es decir, la Junta Central Electoral ha echado para atrás y no se ha atrevido a actuar como debió actuar. O mejor no decir lo que iba a hacer. Si usted no tenía capacidad de cumplir, entonces no decidan. Razonen o consulten y no decidan hacer el ridículo. Vamos a ver, tal vez esa encuesta que ya ha sido publicada, pero parece que no va a tener gran, diríamos, acogida la encuesta de ACD Media, porque todo el mundo ve el sesgo de querer subir candidatos que son promovibles sobre la base del dinero, que todo el mundo lo sabe. Y quienes promueven eso, y quienes mueven esos hilos para hacer aparecer señuelos, a ver si pueden turbar a la gente. Y entonces salen también mal parados algunos y otros salen muy bien valorados. La verdad que parece que no va a trascender esas encuestas, porque a todas luces se ven interesadas las informaciones que brinda esa encuesta. Hay que decirlo así. Y nadie como que le quiere poner atención a eso, porque ya de antemano usted sabe qué es lo que hay. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.